Y si hay algo que me pareció interesante, es que a veces nosotros nos vivimos en una burbuja, aunque muchos guatemaltecos no lo quieran ver así, vivimos en una burbuja en la capital, sobre todo. Creemos que Guatemala es la capital, creemos que todo Guatemala está como está en la capital, y cuando Ujú, no es así. Cuando viajas a ciertas aldeas, yo he viajado, o sea, no estoy diciéndolo porque, ay, me han contado, no, sino que yo he conocido lugares donde literalmente tu teléfono no tiene un palito de señal, porque ni siquiera hay ujú, antenas de ujú. teléfono de llamada, y menos internet. O sea, cuando llegas a esos lugares, no hay internet. La gente no tiene acceso a dispositivos de ese tipo, todavía tienen sus frijolitos y para ellos es lo que les funciona y que ni siquiera están interesados en buscar otro tipo de tecnología. Ujú. Pero nosotros seguimos pensando que, por ejemplo, cuando hablas con otra persona y le decís así como que, no, pues es que Guatemala es un país pobre y es un país sin tecnología, se ofenden así como si, Ujú. ay, no, sí, Guatemala. No, o sea, la capital Sí, es ajá. otro mundo, aunque no parezca y aunque no lo quieran ver así, que es muy No, y sí distante. también el típico comentario de: "No, si ahora cualquiera tiene celular y dinero para meterle redes", ¿va? Ujú. Pero no es una porción de la población. De hecho, o Por sea, la radio sigue existiendo porque en esos lugares no es hay tecnología. a eso iba, que la radio sigue siendo el medio por excelencia con mayor alcance en la frecuencia AM y FM, ¿va? Ujú. Vamos a que todavía funciona, por ejemplo, el IGER, que es el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica. em, las radios comunitarias siguen existiendo. Nosotros no estamos conscientes de eso. No es algo que nosotros consumamos, pero las radios comunitarias todavía existen, todavía imparten información, los líderes comunitarios, o sea, la verdad es que tal vez no pareciera algo de otro mundo, pero sigue existiendo, ¿va? No lo miramos de cerca, porque nosotros somos de la capital y tenemos acceso a otras plataformas y demás, pero sigue siendo una realidad que ignoramos, ¿va? Yo creo que hay como que fueran 2 países en uno acá en Guatemala, Ujú. porque existen, okey, Varios, están la verdad, sí, sí. bueno, de hecho sí, existen Multiverso. existe un multiverso en Guatemala, donde, por ejemplo, te vas a Quetzaltenango, específicamente a Xela, y miras un lugar bastante similar a la capital, pero te vas a un lado un poquito Ujú. más para adentro de Quetzaltenango, ya empiezas a ver un poco diferente, ya no es lo mismo. Lo mismo Es pasa en Cobán, por ejemplo. Pero yo creo sin ir tan lejos, Kevin, o sea, aquí yo vivo cerca del relleno sanitario, o sea, de la zona 3 Ujú, y yo paso por ahí y no puedo creer, o sea, yo he pasado por ahí, a veces, cada vez que paso ahí, digo, yo no puedo creer que vivo tan cerca de acá, de estas personas que tienen enfrente de sus casas el basurero, o ujú. sea, un relleno sanitario, gente que vive de la basura. eh, Gente que come, que vende comida, o sea, te digo, no es muy lejos de mi casa. Ujú, Hoy acabo de venir de un lugar que es cerca de la ciudad, que es de terracería. Sí había señal, hay comercio cerca, pero creo que hasta dentro de la ciudad, incluso en zona 10 y zona 14, que esto como todas esas zonas como, bueno, no todas, pero digamos parte del listado de las zonas que son como de gente con dinero, a donde encontrar los mejores centros comerciales, edificios de apartamentos. Incluso en esas zonas hay barrancos, ujú. hay caseríos, hay colonias que son colonias pobres, entonces siento que esos contrastes están en la ciudad aún, ¿va? Pero como decís, vivimos en una burbuja, ¿va? Se me viene a la mente, hay una foto, no sé si alguna vez vos la viste, pero es una foto donde se ve Cayalá y al fondo se mira la zona 5. No, no la he visto, pero Es como de los 2 mundos, vamos, se ujú, ve como Cayalá, todo bonito, blanquito, así, la ciudad, Cayalá, y al fondo como que todo el barranco de la zona 5 o no sé si es el puente de Belisa, no sé, pero hay una foto, te la voy a compartir porque sí, o sea,
siento que somos un país de contrastes, Y o fíjate sea, que en muchos sentidos. y no solo nosotros, obviamente, o sea, muchos lugares Ah, de sí, Latinoamérica son así, y es triste y lamentable, pero, o sea, no podemos decir: "Es que esta es nuestra realidad", al final son realidades, todas son realidades, sí, pero sí, sí, cada sí. quien vive en su realidad, Ujú. y no por eso deja de ser menos real el que vive en Cayalá como el que vive en Zona 5. Siguen siendo realidades, pero algunos desconocen la realidad del otro. Tanto como Sí, la persona que vive en el basurero seguramente no sabe cómo vive una persona en la ciudad, ujú, o sea, en la vida, digamos, de una persona con estatus media, ujú, como las personas en nuestro caso, no sabemos cómo viven unas personas así, a menos de que nos ujú. vayamos a meter allí, pero pocas personas se involucran en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? O sea, Ujú, tampoco queremos cargarnos con más problemas más de los que ya tenemos en nuestro día a día. Sin ujú. embargo, no es nuestra culpa, eso que quede claro, No, no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, sí es parte de las cosas que se deberían de tener en cuenta en un país que en realidad Guatemala no es un país pobre. Guatemala no. es un país que mantienen pobre, Sí, Guatemala es un país empobrecido. ajá, porque a otras personas les conviene que así sea. Primero porque la pobreza trae ignorancia y la ignorancia es parte de por qué es que se siguen escogiendo al mismo tipo de candidatos porque al final, entre más pobres, más ignorantes, siguen siendo manipulables. Y eso es como un ciclo de no terminar hasta que haya un cambio, pero va a estar muy difícil que eso suceda. Sí, sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con esa, que sería como, descripción, ¿va? De que sí, Guatemala no es un país pobre, es un país empobrecido, porque, mientras menos tenga la población acceso a garantías de derechos humanos, recursos, eh, menos inversión bueno, debería de haber más inversión, pero es al contrario, ¿va? Ujú, No hay inversión en eso y como no hay inversión en eso, tampoco hay mantenimiento. Entonces, sí, Guatemala no es un país pobre, es un país empobrecido, donde las mafias y las élites tienen centralizado el poder y el dinero, ujú. ¿va? Y si nos vamos a algo más profundo y algo muy cliché, el capitalismo, vamos. Ujú. Al final es un bucle infinito porque pues vivimos del capitalismo, pero el Sí, somos capitalismo parte vive del de sistema. nosotros. Ajá, somos parte del sistema y no podríamos vivir fuera del sistema. Sería muy complicado vivir fuera del sistema. Sobrevivimos también, ¿va? Por eso. Ujú.